La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay se sumó a las voces contrarias al plebiscito, que a través de una reforma constitucional busca legalizar los allanamientos nocturnos en casas de familia. La asociación, que representa al 90% de las personas imputadas y de las niñas, niños y adolescentes vulnerados o amenazados, señaló que esta población siempre está más expuesta al poderío estatal y que el artículo 11 es una garantía que protege a todos y todas, ya que ninguna persona está exenta de ser investigada o recibir una intervención equivocada, como ha ocurrido en decenas de oportunidades. Los defensores públicos sostienen que existen otras formas de realizar investigaciones que no resulten lesivas o violatorias de derechos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que se presenta con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y probables tormentas, neblinas, bancos de niebla, vientos soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora con racha de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 20 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Juan Pedro Berenguer, entre Arias y Tajes, hay hormigonado hasta las 5 de la tarde. Hay que tener cuidado en estos puntos y otros de la capital. Compartimos ahora los principales titulares de la jornada. Un policía de 42 años se suicidó este domingo en Montevideo y son 13 la cifra de funcionarios del Ministerio del Interior que se quitaron la vida en lo que va del año. Los sindicatos policiales reclaman por las condiciones laborales y por las carencias en salud mental. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió al candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien dijo que si se aprueba el plebiscito de la Seguridad Social buscará los mecanismos para derogarlo. Pereira dijo que se debe respetar la voluntad popular o hacer otra ley. Laura Raffo en Masoyer dijo que es más blanca que nunca y analiza su futuro tras una propuesta de la lista 40 liderada por el senador Javier García. La FUS, junto con los usuarios de la salud, presentarán un documento a los candidatos a la presidencia de la República, donde plantean las dificultades del Sistema Nacional Integrado de Salud y plantean una serie de propuestas. El martes la selección uruguaya jugará en Venezuela un nuevo partido por la clasificación al Mundial 2026. El primero en la era post-Suárez tras su retiro el viernes frente a Paraguay. El gobierno de Pedro Sánchez está en medio de una polémica después de otorgar de forma exprés asilo político al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Las críticas vienen tanto desde la izquierda como de la derecha. Decíamos en los titulares, un policía de 42 años fue encontrado este domingo en su auto y según la pericia se suicidó, con lo que asciende a 13 el número de funcionarios policiales que se han quitado la vida en lo que va del año. Desde los sindicatos policiales se viene reclamando por las condiciones laborales y también de salud mental. La Unión de Policías de la Guardia Republicana, uno de los sindicatos que integra la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, está convocando una asamblea para el próximo lunes frente a la base de esa institución, donde se va a debatir allí sobre la seguridad pública, los allanamientos nocturnos y el impacto de la profesión en la salud mental del personal. La Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó una segunda inspección a la base de la Guardia Republicana en Montevideo en el marco de la denuncia realizada en julio de 2023 por la Unión de Policías de la Guardia Republicana. El sindicato aportó pruebas sobre las condiciones de trabajo en el servicio BROW de Tapes y Mendoza, en la Infantería Metropolitana y en el servicio de apoyo y logística, ubicados ambos en la sede de la Guardia sobre la avenida José Pedro Varela y también en la base del Prado. Las fotos, videos y testimonios aportados describen la presencia de ratas en el comedor del personal, baños y alojamientos en deplorable estado y revelan, entre otras cosas, el mal estado de herramientas como cascos y vehículos. En este contexto, y si bien no forma parte de la denuncia de 2023, en las últimas horas el sindicato expuso públicamente hechos similares ocurridos en Rivera, con vehículos rotos, inseguros y en mal estado para circular, pese a que lo siguen haciendo.
Fuentes sindicales indicaron que tanto este último hecho como los anteriores fueron informados al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y al subsecretario Pablo Abdala, pero que hasta el momento no han tenido soluciones. En este contexto y según las fuentes sindicales consultadas por MBD Noticias, la Inspección General del Trabajo hizo un primer control e intimó al Ministerio para corregir la situación, pero en una nueva visita del 30 de agosto, los funcionarios habrían confirmado que a 14 meses de ser denunciados, los problemas permanecen. El ex jefe de policía, Mario Lallera, dijo que si se pretende respaldar a los trabajadores de la policía hay que proteger la vida de los uniformados. En ese sentido reclamó por mejor equipamiento y capacitación para las y los policías, al tiempo que criticó la iniciativa que busca habilitar los allanamientos nocturnos porque dijo que expone aún más a estos trabajadores. Entonces digo, vamos a estudiar un poquito más. Este no es el mejor tiempo para tomar una decisión de ese tipo, para ir contra una garantía constitucional. Creo que ya lo han intentado y siempre ha sido en tiempo electoral. Entonces, evidentemente que esto es un tema político, que yo lo entiendo así, le digo a la gente, entiendan que nadie de la policía está saliendo a reclamar que esta es la bala de plata porque es la que se necesita. Se ha trabajado desde años de esta manera, pero ¿por qué es? No es porque no estime la policía de que sea una herramienta, ¿no? La policía puede estimar que sí es una herramienta, que puede favorecer en algunos casos, en excepciones, cuando hay riesgo de vida, es decir, cuando hay una inmediatez que hay que actuar rápidamente para salvar a alguien. Bueno, yo estoy de acuerdo que pueda ser una herramienta, pero ¿en dónde dejo el otro valor? El de la familia. ¿Cómo yo soluciono si me equivoco como policía? El juez me da la orden. ¿Cómo soluciono yo si me equivoco y hay un daño moral, psicológico sobre niños, por ejemplo? O sobre mujeres que no tienen nada que ver en el tema. El representante legal del Sindicato Único de Policías del Uruguay, Juan Raúl Williman, dijo que el sindicato está preocupado sobre los resultados de esta habilitación de los allanamientos nocturnos porque dijo que pone en riesgo la seguridad de los propios policías. Un detalle que puede estar mal en ese momento, un solo detalle ahí, un error en el poder de fuego contrario, porque es mayor al que previó, un error en la cantidad de gente, o lo que decías tú, que ya es más complejo, ¿no? También hay que analizar eventualmente el contexto. Si eventualmente eso pone en riesgo terceros que nada tienen que ver. Entonces ahí vendrían los daños colaterales. ¿Quién es el responsable? El último responsable siempre es el Estado. Acá hay responsabilidad del Estado por un acto, un hecho o una omisión eventualmente. Pero la responsabilidad individual después cae sobre los funcionarios. La que puede tener el fiscal, la que puede tener el juez de garantía, pero fundamentalmente, como los que ejecutan esto son los trabajadores policiales, a nosotros nos preocupa es la responsabilidad y la seguridad de los trabajadores policiales. Entonces, ese es todo un tema, porque es el riesgo que se pone en juego cuando vos tomás una acción de estas, y después los riesgos de asumir responsabilidades administrativas y penales por las consecuencias que esto puede tener. No puede ser lo mismo un allanamiento durante el día, que ya es peligroso y complejo, que un allanamiento nocturno. Hay otras diligencias complejas, menos complejas que igual lo son, que me ha tocado estar, como una reconstrucción, con una inspección. Bueno, mucho más un allanamiento, mucho más nocturno. Entonces, la duda es razonable. El sindicato realmente se preocupa por sus afiliados, se preocupa por sus trabajadores y se plantea filosóficamente, bueno, se va a bajar una garantía, ¿se va a bajar garantía? ¿Con qué efectividad? O sea, vamos a poner este riesgo, ¿no? ¿Para qué en definitiva? La última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana sobre el plebiscito para modificar este artículo 11 de la Constitución y habilitar los allanamientos nocturnos en hogares muestra que el 52% de los uruguayos votaría a favor de la propuesta, 28% en contra, 20% no lo tiene decidido todavía. Según publicó La Diaria, la Usina de Percepción Ciudadana también preguntó sobre la información respecto a la propuesta que se consultará con las elecciones nacionales del 27 de octubre. El 22% de los uruguayos contestó que está muy informado, 51% está algo informado y el 19% nada informado. En tanto, el restante 8% no sabe o no contesta. Seguimos en tema porque la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay se sumó en las últimas horas a las organizaciones que están rechazando este plebiscito que pretende legalizar mediante reforma constitucional los allanamientos nocturnos en casas de familia. Advierten que, como ocurre con otras situaciones, las personas más vulnerables serán a su vez las más expuestas a sufrir los desbordes del poderío estatal.
La Asociación de Defensores Públicos reconoce que la forma constitucional sobre allanamientos nocturnos es un tema complejo que tiene defensores y detractores en los diferentes colectivos políticos y sociales. Sin embargo, enfatizan que como agrupación que trabaja con el derecho vivo, entendemos que no es conveniente su modificación porque el artículo 11 es una garantía que protege a todos y todas, ya que ninguna persona está exenta de ser investigada o recibir una intervención equivocada, como ha ocurrido en decenas de oportunidades. La asociación señala que representan al 90% de las personas imputadas y de las niñas, niños y adolescentes vulnerados o amenazados, y que aquellas que tienen especiales situaciones de vulnerabilidad se ven siempre más expuestas al poderío estatal. Las y los defensores públicos señalan que si bien se destaca la iniciativa como una herramienta para combatir el microtráfico, también se incluyen otros delitos, remarcando además que existen otras formas de realizar investigaciones que no resulten lesivas o violatorias de derechos. Como la realidad indica, afirma la asociación, el microtráfico habitualmente se realiza en barrios de contexto crítico, siendo captadas en su mayoría personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, que prioritariamente son asistidas por defensores públicos. Estas poblaciones, que ya se encuentran extremadamente vulneradas, podrán exponerse a mayores riesgos de sus derechos de habilitarse esta medida, que sin dudas implica un aumento de violencia en el procedimiento. Vamos a noticias de la campaña electoral. El candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva, responsabilizó por la inseguridad pública a los gobiernos del Frente Amplio. Aseguró que su sector impregnó de vallismo el gobierno multicolor y que junto a Andrés Ojeda van a estar definiendo las próximas elecciones en noviembre. La seguridad de ahora no comenzó su declive en marzo del 2020. La seguridad que tenemos ahora es producto de los peores 15 años de manejo del principal tema nacional por parte de quienes estaban en el gobierno. La inseguridad que nosotros padecemos tiene nombre y tiene apellido. Se llama Frente Amplio. Y hay que decirlo con todas las letras. Aquí hoy hay una fórmula que tengo el orgullo de integrar gracias a ustedes, que presenta propuesta y que presenta acción. En primer lugar, somos vallistas y queremos reivindicar al vallismo en el Parlamento Nacional y en el próximo gobierno de coalición. Hemos impregnado de vallismo a este gobierno y nos sentimos orgullosos, orgullosamente vallistas en este gobierno de coalición. Y lo decimos con la fuerza de nuestras ideas, con lo que creemos. Vamos a inundar de listas 600 todas las urnas y vamos a conquistar espacios en el Parlamento Nacional al momento que junto con Andrés Ojeda pasamos al balotaje. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también se mostró seguro de tener un buen resultado electoral, a tal punto que este domingo, en el acto de homenaje a Aparicio Saravia en Mazoyer, aseguró que durante 5 años no podrá concurrir a la tradicional marcha anual porque, dijo, va a ser el próximo presidente de nuestro país. General, acá tenemos un partido unido y pronto para la batalla cívica. ¡Pronto! Seguramente sea muy difícil de entender. Mazoyer, si no se siente, no se entiende. Yo vine a Mazoyer desde el 2004, en la marcha cuando habló Jorge Larrañaga, en los 100 años de la muerte del general. Y vine después a caballo, vine en auto, vine en ómnibus, vine siempre como acompañante, vine como diputado, como senador, vine como secretario de la presidencia en el 2020, en el medio de la pandemia cuando éramos 30. Pero siempre vine en una sola condición que me llena de orgullo, ser orgulloso militante del Partido Nacional. Esa condición la voy a tener hasta el día que me muera. Y hoy tengo el sentimiento quizá más encontrado que tuve en mi vida. Venir a Mazoyer, bajo esta lluvia, con el partido, con todos ustedes, con esta enorme cantidad de gente, de jóvenes, de familia. Venir a decirles
que seguramente los voy a extrañar por 5 años, porque me va a tocar ejercer la presidencia de la República. Por su parte, la ex precandidata nacionalista Laura Raffo, quien también participó de este homenaje en Massoyer, dijo que es más blanca que nunca, que va a trabajar por los uruguayos y por su partido. En las últimas horas trascendió que hay conversaciones formales entre Laura Raffo y la lista 40, liderada por Javier García, para incorporarse a ese sector, luego que la economista renunciara al herrerismo tras la definición de ese sector de que la lista iba a ser encabezada por Luis Alberto Heber. Y esta vez no lo dicen las cifras macroeconómicas frías, como a veces pueden catalogarse. Antes de ingresar a la política partidaria en filas blancas, la economista Laura Raffo se desempeñó como analista en programas periodísticos, en los cuales su imagen pública fue ganando simpatías al punto que fue considerada para campañas publicitarias como las de Afapsura. Ahorra como yo. Entra en sura.com.uy y conoce los fondos de inversión de Sura. En 2019 dejó la faceta mediática anticipándose a lo que el entonces presidente electo, Luis Lacalle Pou, anunciaría en febrero de 2020, que ella sería la candidata única de la incipiente coalición multicolor, aunque compitiendo bajo el lema Partido Independiente. En esos comicios, Raffo obtuvo 347.000 votos, la misma cantidad que en 2015 había sacado la Concertación con Edgardo Novi como candidato único, más los 5.600 votos del Partido Independiente, que en esa ocasión no hizo acuerdo electoral con el resto de los partidos de derecha. Tras ese primer traspié electoral, Raffo parecía encaminarse a presidir República FAP, pero en diciembre de 2020 aceptó ser presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional para pensar la capital a largo plazo. Además, entre 2021 y 2022 volvió a la tele como panelista, esta vez en todas las voces de Canal 4. En 2023 dejó atrás la presidencia departamental de Montevideo para proyectarse nacionalmente como precandidata del herrerismo en la interna, pero perdió frente a Álvaro Delgado, que según argumentó no la tuvo en cuenta para cerrar la fórmula por su magra votación, mismo argumento que le dieron en el herrerismo esta semana para bajarla del primer lugar de la lista al Senado, luego de que el sector le había asegurado ese lugar previo a las internas. Siguiendo con la campaña, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salió al cruce de las declaraciones del candidato presidencial nacionalista, Álvaro Delgado, que dijo que si se aprueba el plebiscito de la seguridad social, buscará los mecanismos para derogarlo. Pereira estuvo este fin de semana en Soriano, donde participó de un acto político. Dice que gane la elección. Y que los plebiscitos en el Uruguay, nos gusten o no, hay que respetarlos. Y que yo conozco una sola forma de modificarlo, que es con otra reforma constitucional, con lo cual habrá que esperar 5 años. Ese plebiscito nos obliga a todos los gobiernos. En el Frente Amplio no hay una posición unánime, hay una libertad de acción, pero en los que tienen una posición que dicen que es unánime, también van a tener que cumplirlo. Entonces, digamos, cuando hablamos así con esta frivolidad, parece que en un acto mágico se pudiera derogar algo que decidió el pueblo uruguayo con su voto, y no es verdad, no es cierto, no. En cierta medida se le está diciendo a la gente una cosa que no se puede hacer. Hay que cumplir lo que el soberano dice en todo. En el otro escenario podría estar la posibilidad de que gane el Frente Amplio y a su vez que gane el plebiscito que habilita los estacionamientos nocturnos. Y lo vamos a cumplir, como bien dijo Yamandú. Si eso fuera así, ustedes saben, cuando se vota una ley de este tipo, luego tiene una ley reglamentaria, intentaremos que esa ley reglamentaria proteja a los policías y a las policías, porque tendrían que hablar con ellos para saber cuáles son los temores fundados que tienen, tanto por sus vidas como por las vidas de civiles. Después tendríamos que velar por la seguridad y por darle, digamos, determinado marco jurídico que posibilite dar tranquilidad a toda la sociedad uruguaya y después ver para qué delitos van a ser utilizados. Y eso luego depende de un juez y una fiscal. El expresidente José Mujica permanece internado en el CASMU luego de haber sido operado el pasado sábado. El domingo no hubo autorización sobre el avance del tratamiento a Mujica, que se le colocó una sonda gástrica que le permite mejorar su alimentación e hidratación. El expresidente había sido internado el jueves por dificultades para alimentarse e hidratarse, producto de problemas en su esófago como consecuencia de la radioterapia que se le practicó por el cáncer. Ese día, Raquel Panone, su médica personal, informó en rueda de prensa que Mujica estaba recibiendo muy poco aporte líquido en domicilio por vía oral y no estaba recibiendo el alimento suficiente. Finalmente, en la mañana del sábado se le realizó una gastrostomía que implicó la colocación de una sonda gástrica para que se
se alimente de forma segura y permita la recuperación del esófago. Según el parte médico emitido por Pannone horas más tarde, no se sabe cuánto tiempo deberá utilizar la sonda. Aclaró que el tratamiento no tiene plazo y que puede estar para el resto de su vida. De todas formas, agregó que el plan es que pueda volver a un tránsito digestivo normal y aseguró que él está bien y que el procedimiento fue excelente. Vamos a estar esperando el informe médico que se va a dar en las próximas horas. Vamos a recibir ahora a Juliana Perdomo, nuestra periodista, está con novedades que tienen que ver con obras. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, adelante, buen mediodía. Sí, Rosina, buen mediodía para todos. Como tú adelantás, hoy están iniciando las obras aquí en la zona de Carrasco, Avenida Italia y Córcega. Unas obras que van a implicar una inversión de 5,5 millones de pesos y que se van a realizar en distintas etapas con sus correspondientes cortes de tránsito. Y estamos con la directora de tránsito, Fernanda Araveitia, para conocer los detalles. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ya vemos que se cortó el tránsito. ¿Cómo van a seguir los desvíos por estas obras? Sí, efectivamente, buen mediodía para todos y para todas. Los trabajos que estamos iniciando hoy consisten entonces en lo que es la reconstrucción del pavimento de hormigón en Avenida Italia entre Córcega y Cooper. Complementariamente además lo que se va a hacer es se van a ampliar las dársenas de giro existentes a ambos lados de la calle Cooper. La obra, como tú bien mencionabas, tiene una inversión de 5,5 millones de pesos y los trabajos van a estar organizados en 2 etapas. En la primera de ellas, la que está dando inicio el día de hoy, el tránsito que va hacia el este va a estar desviando por Córcega, Avenida Alberdi y Jamaica, y allí retoma Avenida Italia. En la segunda etapa, donde se va a estar trabajando en dirección al centro, el desvío va a continuar siendo hacia el este y el tránsito que circula por Avenida Italia se va a desviar a contramano por Avenida Italia entre Cooper y Córcega. Para facilitar estos desvíos que estamos mencionando, se van a flechar algunas calles y se van a prohibir en algunos lugares, algunas zonas, por el periodo que dure la obra. Entonces, se flecha Córcega desde Avenida Italia hasta Murillo al sur y se flecha Jamaica desde Alberdi a Avenida Italia al norte. Previamente, además, entonces tenemos estas prohibiciones de estacionar que están colocadas desde el día sábado. Está prohibido estacionar en la acera sur de Alberdi desde Córcega hasta Jamaica y en la acera este de Jamaica desde Alberdi hasta Avenida Italia. En lo que refiere al transporte público, además, que acá tenemos bastante transporte público, las líneas urbanas y las suburbanas también van a desviar por, como mencionamos, Córcega, Alberdi y Jamaica. Se suprime la parada que está en Avenida Italia y Cooper al este y se ubica de manera provisoria entonces de Alberdi hasta Cooper. El periodo estimado de duración de esta obra es 1 mes, que por supuesto son tiempos de obra, ¿no? Hay que estar atentos a cómo va evolucionando, sobre todo el clima que tenemos que ver que acompañe. ¿1 mes en total o 1 mes cada etapa, directora? No, es 1 mes en total lo que está planificado, pero ya les digo, hay que estar atentos. Todas las comunicaciones referentes a lo que es la obra se van haciendo a través de las redes y se van a hacer llegar a los medios. Recién está arrancando hoy el desvío, tenemos ya medidas tomadas, pero puede que hayan medidas complementarias para facilitar. De ser así, las vamos a estar comunicando como es debido. Además, tenemos presencia de inspectores y inspectoras de tránsito que están ayudando y facilitando lo que es este nuevo flujo que se está dando, que sabemos que al principio cuesta un poquito, después de que ya está establecido, va circulando mejor. Por supuesto, para quienes circulan por aquí, entonces, atentos a las nuevas señales que hay, a los flechamientos, a las prohibiciones de estacionar, para quienes habitualmente estacionan en esta zona. Las prohibiciones, ya decimos, son provisorias, lo que hacen es acompañar y facilitar estos desvíos, entonces les solicitamos especial atención. Para las personas que habitualmente además circulan por esta zona, en caso de ser posible, por supuesto, elegir otras rutas y si van a circular, si es inevitable pasar por acá, tener presente estos desvíos, planificar bien los viajes y saber que puede que haya algunos minutos de demora. Ya les digo, nosotros desde el Centro de Gestión de Movilidad estamos monitoreando y estamos viendo en vivo cómo va evolucionando lo que es este desvío. Estos primeros días se va a tener contemplación con aquellos conductores que no respeten los prohibidos estacionar o las calles flechadas, teniendo en cuenta que puede caer alguna multa, recaer sobre ellos. Sí, por supuesto, por eso están presentes los inspectores en las esquinas, en cada lugar, para facilitar las maniobras, para indicar porque a quienes no ven las señales que están colocadas, hace relativamente poco que fueron colocadas, la idea es afectar lo menos posible, pero bueno, es necesario para facilitar lo que son los desvíos. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes.
Bueno, Rosina, ya quedan anunciados de esta obra, Avenida Italia y Córcega, que comienza este lunes y se va a extender durante aproximadamente un mes con 2 etapas y que tienen que estar atentos a todos los cambios que se van a estar dando a medida que avance esta obra. Así será, estaremos atentos. Muchas gracias, Juliana. Y ahora recibimos a Federico Jurkovic, nuestro periodista. Hoy estaría cumpliendo años la maestra Elena Quinteros, asesinada en la dictadura, y en ese marco se van a anunciar una serie de movilizaciones, de propuestas muy interesantes. Federico nos cuenta sobre eso. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Estamos en la Plaza Libertad. Exactamente hoy, 9 de septiembre, estaría cumpliendo 79 años la maestra Elena Quinteros, un referente para toda la sociedad uruguaya por su lucha, por su compromiso social y desde hace 48 años una víctima más de la dictadura, de esas que se encuentran desaparecida y que todos estamos buscando. En este contexto, en este marco, en este mes de Elena Quinteros, de homenaje a la maestra Elena Quinteros, se conformó una coordinadora justamente que van a realizar estas actividades que tú decías, Rosina, y van a poner sobre la mesa algunos puntos que son bien interesantes. Para eso vamos a dialogar primero con Luis Puig. Él es exdiputado del Frente Amplio, un referente también en materia de derechos humanos. Luis, gracias por estos minutos. Un primer comentario sobre esta fecha. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un conjunto de organizaciones sociales, políticas y culturales estamos desarrollando el mes de homenaje a Elena Quinteros, que es reivindicar a esa figura emblemática, como tú decías, y al mismo tiempo reafirmar la lucha por verdad y justicia. ¿En qué marco se da? Se da en el marco de que un conjunto de ciudadanos han planteado a la Comisión de Sitios de la Memoria que la casa en la cual vivía Elena Quinteros y fue secuestrada por primera vez el 26 de junio del 76 por el ejército, esa casa, aunque parezca mentira, hoy sigue en manos de las Fuerzas Armadas. La fuerza que la secuestró se ha quedado prácticamente en propiedad con esa casa. Hay un reclamo que me parece que el conjunto de la sociedad estará acompañando, es que ese lugar donde se resistió a la dictadura, donde 2 maestras como Elena Quinteros y Alma Rodríguez desarrollaban tareas de propaganda en la época más dura del terrorismo de Estado, se convierta en un sitio de la memoria. Pero para eso tiene que haber un paso previo, que el ejército que la secuestró hace 48 años la entregue. Es en ese marco que este conjunto de organizaciones sociales, políticas y culturales vamos a desarrollar una serie de actividades. Y el 28 de septiembre, en lo que sería la actividad final y central de la coordinadora, nos vamos a estar concentrando en la calle Mazzini Libertad, donde vivía Elena Quinteros, reclamando que ese lugar sea un sitio de memoria, reivindicando el derecho de los pueblos a resistir las dictaduras. Fernanda Aguirre, otra de las integrantes de la coordinadora, ¿qué más va a pasar en este mes de septiembre? Bueno, vamos a tener muchas actividades en distintos lugares del país, incluso por ejemplo en Canelones, donde era maestra Elena, van a estar los fogones de la memoria, ADEMU Canelones siempre es parte integrante de la coordinación y siempre tiene iniciativas muy potentes. Vamos a hacer una actividad el 17 en el PIT-CNT, donde vamos a tratar de dar preponderancia, entre otras cosas, a toda la actividad de defensa de la educación pública de la que participaba Elena. Y retomando un poco lo que comentaba Luis, me parece importante destacar un aspecto del tema de la propiedad actual por parte del ejército de la casa donde vivía Elena Quinteros. Y es la siguiente, y es que había una resolución de que las propiedades de las personas secuestradas, hoy personas detenidas desaparecidas, muchas de ellas quedaban como botín de guerra de la unidad represora que secuestrara a ese referente social. Entonces, no solo entendemos que es importante que ese lugar de resistencia y de lucha por un mundo más justo vuelva a las fuerzas populares, sea un sitio de memoria, reivindique esos buenos valores humanos,
sino que además nos parece absolutamente indignante que hoy aún sigan teniendo las fuerzas represoras que cometieron y que siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque la desaparición forzada es un crimen vigente, una propiedad, una casa como botín de guerra de ese crimen. Y de hecho se sigue cometiendo también ese robo. Estoy pensando en algunas sentencias a genocidas, a represores, donde también se incluía el delito de rapiña, Luis, demostrando también esta otra faceta que mencionaba Fernanda Aguirre. Claramente es una faceta más del terrorismo de Estado que intentó oprimir, aplastar la resistencia de nuestro pueblo, y ese decreto ley de la dictadura del 79 que le daba la potestad de quedarse con las casas de los secuestrados, a lo que ellos llamaban subversivos, bueno, eso fue derogado en el año 85. No hay ningún aval en democracia para que las Fuerzas Armadas se sigan quedando con la casa de Elena después que hace 48 años que la secuestraron y que sigue detenida desaparecida. Yo me pregunto, ¿el Ministerio de Defensa no tendrá alguna respuesta que dar a la sociedad sobre este hecho que es aberrante e indignante? Gracias Luis, gracias Fernanda. Ustedes también ven otras personas, porque esta coordinadora de homenaje está integrado por distintas organizaciones sociales, como decía Luis, la Fundación Semar Michelini, el Grupo de Memoria Jacarandá, también sindicatos como Ascasmus, para homenajear a Elena Quinteros con este planteo bien interesante, bien fuerte. Entonces, Rosina, de que la casa donde vivió sigue siendo un botín de guerra en propiedad del ejército. Volvemos y buscaremos repercusiones de esto, claro. Muchas gracias, Federico, y nosotros hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 19 grados a esta hora. Les contamos que la FUS va a presentar un documento realizado con organizaciones de usuarios y trabajadores de la salud a los candidatos a la presidencia de la República. Ese documento plantea las dificultades que está presentando el Sistema Nacional Integrado de Salud y además un conjunto de propuestas para abordarlas. Marcos Franco, que es el presidente de la FUS, dijo que si no se toman medidas urgentes puede haber situaciones de pérdida de fuentes laborales en instituciones chicas, pero también grandes. Entre las propuestas figuran la fijación de precios de referencia para las principales prestaciones sanitarias, mecanismos de compensación entre prestadores para garantizar atención en todo el país e incorporar las prestaciones de salud bucal, entre otros. Estamos hablando de dificultades para la accesibilidad de los usuarios, estamos hablando de las órdenes, los tickets, los tiempos de espera, las largas colas en las emergencias o también lo que es acceder a un especialista. Lo que es atenderse en el país donde hay una atención diferente, lo que es Montevideo con el interior. Y bueno, y parte de esas situaciones nosotros queremos proponer alternativas. A nosotros realmente nos preocupa que si no se hacen cambios rápidos al Sistema Nacional Integrado de Salud, puede haber situaciones de peligro de fuente laboral. Estamos hablando de instituciones pequeñas e instituciones grandes. Se está realizando la primera asamblea de niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. Esta instancia tan importante es organizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos con el objetivo de escuchar las opiniones y vivencias de las infancias y las adolescencias con discapacidad en el acceso y ejercicio de sus derechos. En ese marco se supo que el año pasado el 20% de las denuncias que recibió esta institución fueron justamente relativas a este tema.
El año pasado un 20% de las denuncias de la Defensoría fueron sobre temas de discapacidad, que son de diferente índole. Las denuncias se realizan en forma individual, son sobre casos concretos y la institución se expide diciendo con una resolución final, luego de una investigación, si hubo o no vulneración de derechos. El 20% de las denuncias recibidas fueron sobre discapacidad, de diferentes ámbitos, de diferentes temas, desde acceso a la justicia, pasando por acceso a la salud y también algunas sobre el ámbito educativo. Estamos trabajando en la sensibilización con los inspectores principalmente, porque muchas veces se tratan de un tema de trato, más que de vulneración de derechos, de trato y de violencia institucional también. Entonces trabajamos por un lado en eso y por el otro lado con las personas en situación de discapacidad. Cuando llega el momento de las inscripciones, a principio de año, trabajamos en una campaña que ya es muy conocida, que la hacemos todos los años, que se llama No te pueden decir no. Y ahí se sensibiliza y se le da herramientas a las personas en situación de discapacidad. La organización Mujeres Activan por la Paz Uruguay va a presentar este martes ante el Parlamento el llamado a las madres que están promoviendo dos organizaciones, una de Israel y otra organización de Palestina. El encuentro se llama Otra Mirada es Posible, Juntas por la Paz, y va a estar allí abordando la lucha conjunta de estos colectivos que están reclamando el cese del conflicto entre sus pueblos. Somos una filial de las Mujeres que Activan por la Paz en Israel. Es un movimiento de base muy grande, de unas 50.000 mujeres bien diversas de todo el país, que corresponden a distintos espectros políticos, religiosos. Hay mujeres judías, musulmanas, cristianas, de distintas partes, de distintas edades. Y ese movimiento tan heterogéneo lo que hace a su vez es trabajar con su par palestino, que es un movimiento que se llama Mujeres del Sol. Y juntas trabajan por la paz desde hace 2 años. En realidad el movimiento Mujeres Activan por la Paz existe hace como unos 10, pero hace 2 años vienen fuertemente trabajando en torno a que los líderes escuchen que se tienen que hacer acuerdos de paz, que la guerra no es una opción, que no puede haber más violencia, que no quieren que sus hijos sufran más. Y entonces en conjunto hacen un llamado a la comunidad internacional y a los líderes. En realidad lo que ellas vienen haciendo es tratar de que se escuchen sus voces, porque frecuentemente pensamos que todos los israelíes piensan determinadas cosas y todos los palestinos piensan determinadas otras. Acá no hay dos bandos, acá lo que quieren es justamente llevar una voz moderada, una voz en conjunto de mujeres, de madres en el sentido de cuidar la vida, no de madres biológicas, y quieren que la comunidad internacional las escuche, que las apoye, porque es importante lo que podamos hacer, no solo para la paz en Israel, sino también en cada lugar donde estamos, ¿no? Un mensaje de diálogo, de sentarse con la otra, mirarse, escucharse, tratar de entender un poco las otras posturas, para desde ahí construir. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, lamentó que el ex candidato presidencial venezolano Edmundo González haya viajado a España para asilarse luego de haber permanecido como huésped de la Embajada de los Países Bajos en Caracas desde el 29 de julio al día siguiente de las elecciones. Es una muy mala noticia, confirma que estamos ante una dictadura que ahora consolida el fraude. El candidato más votado se tiene que asilar o exiliar. Esto claramente indica que estamos ante un régimen que no está dispuesto a dar un paso al costado, no está dispuesto a abrir un camino a la acción democrática, y que además un dirigente que llevó adelante una campaña pacífica, democrática, buscando el voto, y consiguió, todo indica que consiguió una mayoría aplastante de votos, se tiene que retirar del país por unas acusaciones infundadas. La verdad que es muy lamentable. Lo que vamos a seguir haciendo es movilizando todas las voces a nivel internacional. Vamos a presentar esta semana el escrito para ampliar la denuncia en la Corte Penal Internacional sobre
las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad en Venezuela, una causa que ya viene del 2018, pero que tiene muchos lamentables elementos nuevos como para ir adjuntando. Y en las Naciones Unidas probablemente haya varias reuniones de distintos cancilleres e incluso mandatarios vinculados con este tema de Venezuela. Esto es a partir del 24. Y vinculado a este tema, en España el asilo brindado por el gobierno del presidente Pedro Sánchez al líder opositor venezolano Edmundo González ha generado reacciones políticas tanto de izquierda, de Podemos, como la derecha del Partido Popular, que han criticado duramente la decisión por diferentes razones. El partido de izquierda Podemos ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez por darse mucha prisa en traer con un avión de la Fuerza Aérea a un líder ultraderechista venezolano y darle asilo, aunque sea aliado de PP y Vox, mientras deporta a un activista saharaui perseguido por Marruecos. La portavoz del grupo, María Teresa Pérez, ha criticado la hipocresía de este gobierno supuestamente progresista por denegar el asilo al activista saharaui que permanece en el aeropuerto de Barajas desde hace 14 días y se ha preguntado por qué no ha puesto un avión a su disposición o de los niños gazatíes que siguen en peligro por el genocida Netanyahu, afirmando que el asilo a González Urrutia no es una cuestión de derechos humanos, sino que hay cierta hipocresía y muchos intereses geopolíticos. Por su parte, el líder del Partido Popular, el opositor Alberto Núñez Feijóo, denunció que quien gana con la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, porque el político demócrata que ganó las elecciones ha tenido que salir y el dictador que las ha perdido se mantiene y controla el gobierno, según afirmó. En esta línea comentó que el mandatario venezolano estará celebrando quien le ha ganado las elecciones haya salido de Venezuela con la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe del Ejecutivo español, y del gobierno de Pedro Sánchez, ambos del Partido Socialista. Ahora es momento de recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado desde el edificio anexo del Poder Legislativo en el marco de los 100 años del nacimiento de Selmar Michelini. Hay una serie de hechos bien interesantes para compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Aló, Rocino, un gusto saludarte. Sí, este 2024 se cumplen 100 años del nacimiento de Selmar Michelini y se organiza una muestra fotográfica en la explanada del edificio anexo del Palacio Legislativo con justamente fotos de diferentes épocas de la vida de este militante, bueno, de tan extensa y destacada trayectoria. Primero en un origen ballista en el Partido Colorado, luego fundador y legislador de Frente Amplio, defensor de los derechos humanos y asesinado en Buenos Aires en el marco de la represión de las dictaduras del Cono Sur aquí en América. Eduardo Ravelino, el curador de la obra, ha estado haciendo una muestra comentando justamente parte de lo que es esta muestra de fotos que está mostrando Álvaro Fernández en este momento y que se puede apreciar en este lugar tan particular. Hubo antes una mesa previa de la que participaron la presidenta de la República en ejercicio, Beatriz Argimón, también estuvo presente las dos presidentas de la Cámara de Senadores y de Diputados, Ana Olivera y también... Y también voy a conversar un minutito con Eduardo Ravelino. Ravelino, disculpe, estamos en vivo para la TV Ciudad, un minuto nada más. Brevemente, el valor de esta muestra, bueno, esto de reunir tantas fotos de diferentes épocas de una persona tan importante. Sobre todo se pudieron reunir porque hay un archivo en la Fundación Selmar Michelini que conserva y resguarda toda esta historia, no solo fotografías, sino documentos. Así que fue meternos varios días, varias horas y encontrar la foto adecuada para cada momento. La muestra está dividida en 6 capítulos y bueno, para cada capítulo hay que encontrar algo que llamara la atención. Ese a veces es el desafío del que está en la curaduría. Y bueno, esto fue lo que salió, tratar de mostrar la vida de Selmar Michelini, que cumpliría 100 años ahora, pero en sus breves 52 años hizo bastante y había que comprimirlo en estos 6 cubos que tenemos acá. ¿Y Eduardo, hasta cuándo se puede disfrutar de esta muestra? Todo septiembre va a estar y los primeros días de octubre, porque luego para el Día del Patrimonio se va
para la Fundación Selmar Michelini y va a seguir ahí por mucho tiempo. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Rosina, como decíamos, la muestra de Selmar Michelini, entre las presentes estaba también, decíamos, la actual presidenta del Senado, Graciela Bianchi, la presidenta de diputados, Ana Olivera. Bueno, todos invitados a recorrer esta muestra aquí en el anexo del Palacio Legislativo. Muchas gracias por esa invitación, Eduardo. Y nosotros aprovechamos para despedirnos. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MVD Noticias. O mañana a las 8, la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. Un policía de 42 años se suicidó este domingo en Montevideo y son 13 la cifra de funcionarios del Ministerio del Interior que se quitaron la vida en lo que va del año. Los sindicatos policiales reclaman por las condiciones laborales y por las carencias en salud mental. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió al candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien dijo que si se aprueba el plebiscito de la Seguridad Social buscará los mecanismos para derogarlo. Pereira dijo que se debe respetar la voluntad popular o hacer otra ley. Laura Raffo en Masoyer dijo que es más blanca que nunca y analiza su futuro tras una propuesta de la lista 40 liderada por el senador Javier García. La FUS, junto con los usuarios de la salud, presentarán un documento a los candidatos a la presidencia de la República donde plantean las dificultades del Sistema Nacional Integrado de Salud y plantean una serie de propuestas. El martes la selección uruguaya jugará en Venezuela un nuevo partido por la clasificación al Mundial 2026. El primero en la era post-Suárez tras su retiro el viernes frente a Paraguay. El gobierno de Pedro Sánchez está en medio de una polémica después de otorgar de forma exprés asilo político al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Las críticas vienen tanto desde la izquierda como de la derecha. La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay se sumó a las voces contrarias al plebiscito que busca legalizar los allanamientos nocturnos en casas de familia.